compartir con ustedes algunas cosas que están en mi corazón y creo que puedan ser, que el Espíritu Santo las tome esta mañana. Oh, hermanos, déjenme decirles, necesitamos el poder del Espíritu Santo. La iglesia, y cuando hablo de la iglesia hablo de usted, nosotros los miembros del cuerpo de Cristo no podemos vivir una vida victoriosa si no es por ser guiados por el Espíritu de Dios. Saber qué hacer, saber dónde ir, saber cómo hacerlo, ser guiados por Dios. Esto es bien importante. Es algo que hemos aprendido en nuestra vida, que si vamos a tener éxito en la vida, vamos a tener que ser guiados por el Espíritu de Dios. Vamos a tener que oír la voz de Dios. Y a veces decimos, ay, pero pastor, ¿cómo le hago para oír la voz de Dios? ¿Sabías tú que simple y sencillamente leyendo tu Biblia puedes oír la voz de Dios? ¿Sí? La gran mayoría del tiempo Dios te va a guiar por su palabra. ¿Okay? O en otras palabras, déjame ponerlo de esta manera, la guianza que Dios te dé siempre irá en línea con lo que la palabra de Dios dice. ¿Okay? Entonces, ¿cómo podemos estar confiados de que estamos haciendo la voluntad de Dios? Si estamos haciendo lo que dice la palabra, no puedes errar. Si estás haciendo lo que dice la palabra, no puedes errar. Porque la palabra es Dios hablando a nosotros. La palabra es la voluntad de Dios. Y cuando tú y yo necesitamos sabiduría, cuando tú y yo necesitamos, ¿sabes lo que dijo el salmista David? Dice, tu palabra, dice, ha hecho sabio al sencillo. Fíjate, la entrada de la palabra de Dios, dice el salmista en el 119, Salmo 119, creo que es el 130, dice, la entrada de tu palabra alumbra. En otras palabras, tu palabra es luz. ¿Sabía usted que la gran mayoría de las personas que tenemos que usar algún tipo de lente o tienen que usar un lente, ahora hay unas operaciones, algunos son candidatos para ellos, y es una operación de láser, y el láser lo que hace es que te hace unas incisiones en el ojo, pero ¿qué crees que es lo que hacen esas incisiones? Entra más luz. Y cuando entra más luz puedes ver. Hace no sé cuántos años, casi ya, no sé, 20 años, mi esposa se hizo una operación en Monterrey. Y recuerdo que ella no se podía levantar, fíjate, no se podía levantar de la cama en la mañana sin ponerse primero los lentes porque no podía ver. Y fuimos a Monterrey en aquellos años, hace 20 años, y fue un regalo de una amiga de mi esposa, le regaló la operación en Monterrey. Fuimos, le hicieron las incisiones, estuvimos en el hotel, la checaron la siguiente mañana y por unos días sintió como que traía un poco de arenita, le echábamos gotas, pero ¿qué cree que pasó? Desde entonces mi esposa no necesita lentes, desde hace 20 años no necesita lentes para ver, tiene 20/20, visión 20/20. A veces no me ve cuando le estoy tratando de hablar, ¿verdad? Pero tiene visión selectiva, ¿verdad? Pero fíjate nada más, escúchame, estoy hablando de luz, ya conmigo, luz. Le hicieron unas incisiones en el ojo, entró más luz y ¿sabes lo que pudo suceder? Pudo ver. Es la misma cosa con la palabra. Entre más la depositas en tu corazón, más luz entra en tu vida y mejor puedes ver. Voy a volver a repetir esto acá porque acá no hay gente. Entre más palabra metes en tu corazón, más luz hay y puedes ver por dónde ir. Voy a ir con estos del centro entonces. Entre más pones la palabra en tu corazón, más luz entra en tu vida y puedes ver con claridad. ¿Qué pasó? Voy a dar una chance acá, ¿ok? Entre más palabra pones en tu corazón, hay entrada de luz y puedes ver claramente. Aleluya. ¿Sabes una cosa? Muchas veces, hermanos, déjenme decirle una cosa. El traer la palabra en su corazón, muchas veces ni tienes que orar, porque la palabra te dice qué hacer. No tienes que orar por ciertas cosas, porque la palabra te dice qué hacer. La palabra te encamina por el camino que debes seguir.
Aleluya. Ve conmigo allí, ya que lo estamos viendo. Salmo 119. No es el mensaje de hoy, pero es lo que el Espíritu de Dios está enfatizando aquí. Salmo 119. Salmo 119, 130. Si alguien tiene otra traducción más reciente, esta es la Reina Valera, de la que usaba el apóstol San Pablo. Dice, Salmo 119, versículo 130, dice: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. ¿Alguien tiene otra traducción? ¿Qué tienes tú? ¿Qué traducción es esa? Lenguaje actual. ¿Dónde está? Está bien. 130. Ok, dice: cuando un maestro las explica, hasta la gente sencilla las entiende. ¿Qué es la palabra de Dios? Diga conmigo, la palabra de Dios va a entrar en mi corazón hoy y me va a hacer sabio. Me va a hacer sabio. Aleluya, voy a saber qué hacer. Vamos ahora, quiero que vayas conmigo al tercer libro de San Juan. Tercer libro de Juan, no de San Juan, de Juan. El primer capítulo, el versículo 2. Quiero que veas esto. Tercer libro de Juan, capítulo 1, versículo 2. Fíjate lo que dice. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Diga conmigo, en todas las cosas. En todas las cosas. Necesita repetirlo una vez más. En todas las cosas. Y que tengas salud, así como prospera tu alma. Hoy, esta mañana, yo quiero hablar un poquito acerca de salir de las dificultades. ¿Cómo salimos de dificultades? ¿Cómo salimos de problemas y de dificultades? Dice, tercera de Juan, dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado. Ve, esto no es el apóstol Juan. El apóstol Juan está en la isla de Patmos y está escribiendo. Escribió el libro de Apocalipsis. Escribió estas tres libros, primera de Juan. Y aquí está él hablando por inspiración del Espíritu Santo. En otras palabras, podemos decir, el Espíritu de Dios está diciendo a Juan que escriba. Y Juan, bajo la inspiración del Espíritu Santo, empieza a escribir. Y esto es lo que Dios está diciendo. Amado, fíjate cómo Dios se comunica con nosotros. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Prosperidad, victoria, empiezan en la manera en que tú piensas, en tus pensamientos. La palabra de Dios transforma nuestra manera de ser. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12:1. Fíjate lo que dice: no os conforméis, o no dejes que este mundo te conforme a su molde. No seas moldado por este mundo, por la manera en que este mundo hace las cosas, por la manera en que este mundo se conduce, sino dice: sé transformaos
transformados. ¿Cuántos de ustedes me encantaba? Recuerdo que en la primaria nos encargaron un proyecto y era de buscar, ¿cómo se llama el cacún? Donde está el gusanito y luego se convierte en una palomita. ¿Cómo se llama ese? ¿El capullo? Ok. Y la oruga, sí, pero la cosita de palitos que se adhiere al árbol y adentro está el gusanito, ¿cómo se llama eso? ¿El capullo? ¿Es capullo? Ok. Ya todos saben cómo se llama, ¿verdad? Después de tantos, ¿verdad? ¿Y cuántos de ustedes han visto algo así en un árbol? Y nos encargaron que cortáramos la ramita y la pusiéramos en un bote y le hiciéramos unos hoyos. En aquel entonces, en los 60s, no había tantos botes de plástico. Eran de vidrio. ¿Se acuerdan? Eran de lámina. De vidrio. Y ponías ese palito ahí adentro con la ramita, le tapabas y le ponías unos hoyos para que pudiera respirar y te lo llevabas a la escuela y lo comenzamos a ver cómo iba progresando hasta que llegaba el momento que aquella cosa se abría y estaba siendo empujada de adentro hacia afuera. Déjame decirte una cosa, cambio en tu vida empieza adentro, no afuera. Muchos de ustedes quieren que cosas cambien acá afuera, pero las cosas acá afuera no van a cambiar hasta que tú cambies acá adentro. Voy a ir a este lado, porque allá todos son perfectos. El cambio no se origina acá afuera. El cambio es aquí adentro. Cuando yo cambio, cosas cambian. Cuando yo cambio, las cosas alrededor de mí cambian. Cuando yo cambio, las cosas a mi alrededor se cambian. Dices, pero ¿cómo es eso? Sobrenatural. Es la manera en que Dios nos hizo. ¿Por qué? Ya vamos a tener que ir otra vez a la misma escritura. Proverbios 23:7. Proverbios 23:7, ¿qué dice? Porque ¿cuál es el pensamiento en su corazón? Tal es él. Ve, si tú estás pensando de una manera, estás creando problemas. ¿Sabías que tú podías pensar de tal manera que creas problemas en lugar de crear soluciones? La manera en que estás pensando, ve, nuestros pensamientos más dominantes, los pensamientos que más nos dominan, es en la dirección en que nuestra vida va a ir. Tus pensamientos más dominantes es a donde tu vida se va a dirigir. Lo que estás pensando es hacia donde te vas a conducir. Quiero hacerte una pregunta y no me tienes que contestar, pero es para que tú te puedas evaluar a ti mismo. ¿Qué estás pensando? ¿Dónde estás gastando más tiempo? ¿Dónde estás pasando tanto tiempo? Hace ratito les hablaba de cómo en la presencia de Dios vemos ciertas cosas y luego cuando las vemos, después las hablamos y cuando las hablamos cambian cosas. Hace años, hace 20 años, ¿no? Sí, el 2000, un poquito antes, un amigo, Charlie Elliott, un día tendrán el gusto de conocerlo. Él era un abogado muy exitoso en el estado de Texas. Es más, él le ganó un caso al estado de Texas, donde el estado de Texas estaba demandando a una mujer y querían el terreno de ella. ¿Cuántos saben que gobiernos pueden expropiar? Y si no lo vendes cuando te ofrecieron algo, lo pueden condenar y decir que no es útil y te tienes que salir y ellos pueden quedarse con el terreno. Y este hombre peleó un caso en contra del estado de Texas y ganó, y eran como $20 millones, algo así, una cifra exuberante. Y tenía una práctica licenciados, su papá lo había iniciado y luego él empezó como licenciado ahí
Y luego Dios lo llama al instituto bíblico. ¿Y qué crees que hace este hombre? Deja de practicar ley. Deja de tener un ingreso de aquellas litigaciones que tenía. Pero ¿sabes una cosa? Su vida no cambió económicamente porque se fue a servir a Dios. Es más, se quedó en el mismo rango. ¿Sabes por qué? Porque aprendió ciertos principios de la palabra de Dios. Déjame decirte una cosa. Tu trabajo no es tu sostén. Lo voy a volver a repetir. Tu trabajo no es tu sostén. Tu sostén es Dios. Tu fuente de provisión es Dios. Tu trabajo es el lugar de donde tú tienes semilla para poder diezmar y ofrendar y dar lo que Dios te dice. Pero tu trabajo no es tu fuente de provisión. Tu fuente de provisión es Dios. Y la razón por la cual muchos de ustedes están atorados en esa área de la vida es porque tu ojo está puesto en la fuente de tu trabajo y el número que tú tienes, pero tú tienes que cambiar eso y moverlo y poner eso como secundario y poner a Dios como fuente principal. Poner a Dios como fuente principal. Entonces, una mañana estábamos en unos servicios poderosos. Y la presencia de Dios estaba poderosa. Y él se quería venir a vivir a Ciudad Victoria. Entonces, fíjate, escúchame bien. ¿Cuántos han escuchado el término o el dicho limosnero y con garrote? Sí, ok, eso no aplica para nosotros creyentes, ¿ok? ¿Ok? Usted no es un limosnero y usted no usa un garrote. Usted tiene un Dios grande y un Dios poderoso. Amén. Y estábamos, y este hombre, en medio de la alabanza, habían ido a ver una casa. Él y su esposa, porque iban a rentar, se iban a venir a vivir a Ciudad Victoria como misioneros. Y ya habían visto una casa. Y la esposa tenía una lista de lo que quería. Digo, quiero que tenga terreno, quiero que tenga una alberca. ¿Ok? Algunos de ustedes no dicen, nomás con que tenga una recámara. Sí, ahí nos amontonamos todos. No. ¿Cuántos de ustedes saben que la palabra dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón? Yo no escribí esa escritura. Deleítate a sí mismo en Jehová. Gózate a sí mismo en Jehová. Deleítate a sí mismo en Jehová. Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y pusieron una demanda. Y la demanda era, queremos, no dije que una demanda porque era abogado, ¿sí me entiende? Pusieron una demanda a la palabra de Dios. Ella dijo, quiero que tenga terreno, que tenga una alberca, que tenga esto, que tenga lo otro. Y encontraron una casa en el campestre, ahí en Ciudad Victoria. Una casa de una sola planta, muy bonita, con 1 hectárea de terreno. ¿Y qué crees que estaba atrás? Una alberca. ¿Ok? Y el hombre que la rentaba los ve y ve a un hombre de pelo rubio, un americano que casi no puede hablar, y va y le dice el hombre, ¿te gusta la casa? Le dice, sí, en el poco y español que sabía, sí. Y dice, te la rento, quiero $1,200 por ella por mes. Según el sapo, la pedrada, ¿sí sabes ese dicho? Lo vio como que, no, ¿sabes qué? A le voy a tirar una piedra más grande, a ver si pega el chicle, ¿verdad? Y le dice, $1,200 de renta por la casa. Ya los pasó a verla todo, era lo que ellos querían, ellos vieron que era lo que necesitaban. Pero ¿sabes qué? Ellos se vinieron a la iglesia y el domingo en la mañana, mientras que está alabando a Dios y adorando a Dios,
el Espíritu de Dios le dice, fíjate lo que le dice, ve y párate enfrente de la casa y dile a esa casa que la vas a rentar por $400 al mes. ¿Qué dijo el dueño? ¿Que quería cuánto? 1,200. Y dice, salimos, yo los invité a comer ese día después a un restaurante que se llama el Santorín. ¿Te acuerdas del Santorín? Tenían un buffet de comida árabe. Oh, Jesus. Todos los domingos tenían un buffet de comida árabe. ¿Cuántos han comido comida árabe? Los demás se han perdido la mitad de su vida. El jocoque. Ay, las hojas de parra envueltas. Las hojas de repollo envueltito con arrocito y carnita dentro. Las papas rellenas. Las calabacitas rellenas. Ya me está dando hambre, ¿verdad? Yo lo invité y no llegaba y ya finalmente llegó y le digo, ¿qué pasó? ¿Te perdiste o qué? Dice, no, fuimos a la casa porque nos dio una instrucción Dios y nos paramos toda la familia enfrente, estrechamos nuestra mano hacia la casa y le dijimos, casa, en el nombre de Jesús te vamos a rentar por $400 por mes. En el nombre de Jesús. Eso fue el domingo. El lunes en la mañana yo estoy en la oficina de mi pastor y llega el dueño de la casa para venir a tener una reunión ahí, y el dueño de la casa le dijo, sí señor, como le dije, quiero $1,200 por la casa por renta, un depósito de $1,200 de depósito, y el primer mes y el hermano, Dios le habló y le dijo por medio de un intérprete, yo le estaba interpretando, y él dijo, I'll give you $400 a month. Te voy a dar $400 por mes de renta. Te voy a pintar la casa. Voy a reparar las ranuras que están en algunas de las paredes. Te voy a dejar la casa acondicionada. No me vas a tener que pagar, no va a salir a costo de renta, pero nada más te voy a pagar $400 por mes de renta. El hombre le dice, pero yo quiero 1,200. Dice, pero yo te voy a pagar 400. Pero yo quiero 1,200, pero yo te voy a pagar 400. Dice, muy bien, quedamos en 400. Firmaron el contrato por $400. Ve, hermano, la gran mayoría de la gente hubiera dicho, no, vieja, ya está fuera de nuestro presupuesto, olvídate. No, yo no, ¿sabes qué? Tienes que entrar a otra dimensión. Tienes que entrar a otra dimensión. Tienes que entrar a otra dimensión. Tienes que entrar a otra manera de pensar. Muchos de ustedes se dan por vencido muy rápido. Muchos de ustedes se dan por vencido muy rápido. Ve, tú tienes que cambiar tu manera de pensar. Tú tienes que cambiar. ¿Y qué tienes que hacer? Tienes que hacer lo que dice la palabra. Ve, ¿dónde escuchó él que le diera $400? Cuando él estaba adorando a Dios, en la presencia de Dios. ¿Y sabes qué pasa? Cuando tú comienzas a alabar a Dios, las cosas cambian. Cuando tú comienzas a adorar a Dios, las cosas cambian. ¿Se acuerdan ustedes? No tengo tiempo de ir a la escritura, pero se lo voy a narrar. ¿Se acuerdan de Pablo y Silas? ¿Qué les pasó? Los arrestaron y los pusieron, dice, en la cárcel de más adentro. Los tenían con las manos en el calabozo, dice que los tenían atados los pies, las manos y probablemente el cuello, y allí estaban en la cárcel. ¿Sabes por qué estaban en la cárcel? Por predicar a Cristo. Hoy en día tenemos pastores en las cárceles por predicar a Cristo. No ha cambiado mucho el mundo. No ha cambiado mucho el mundo. Y mucha gente dice, ay, es que debemos estar sujetos a nuestras autoridades. No cuando pasan el límite de lo que dice la palabra de Dios. Sí debemos ser
Sí debemos ser sumisos a nuestras autoridades, sí necesitamos obedecer a nuestros gobiernos, pero llega un momento, si ellos cruzan esa fina línea donde infringe en tus derechos de lo que dice la palabra de Dios, es mejor obedecer a Dios y al hombre. Y están Pablo y Silas. Estoy hablando de que en medio de tiempos difíciles tú necesitas meterte en la presencia de Dios. Ve, muchos de ustedes se meten en tiempos difíciles y van a pedir consejo con todo tipo de personas. Y aquel tiene este consejo y aquel te dice que hagas esto y aquel te dice que hagas lo otro y aquel te dice que él lo hizo de esta manera. No. Tú necesitas saber qué es lo que Dios dice que tú tienes que hacer. ¿Qué es lo que Dios dice? Ve, el hombre le dijo quiero $1,200, pero cuando él estaba en la presencia de Dios, ¿qué crees que estaba orando él en la presencia de Dios? Dios, estamos creyéndote por una casa para traer a mi familia, para ser misioneros en este lugar. Ese hombre fue instrumental en el avivamiento que vivimos. Fue una parte, una pieza instrumental. Dios lo necesitaba ahí en Ciudad Victoria. ¿Y sabes qué? Dios en medio de la alabanza, cuando están Pablo y Silas atados allí en la cárcel, dice que a la medianoche, dice que comenzaron a cantar himnos. ¿Sí o no? Y dice que comenzaron a cantar himnos de tal manera que los escucharon los prisioneros. En otras palabras, no estaban. No, estaban cantando en voz alta. ¿Cómo están? Están atados, están sus manos atadas, están sus pies atados, están en una cárcel. Y la palabra nos dice que a la medianoche ellos comenzaron en el momento más oscuro de su dificultad, en el momento más difícil de su dificultad. ¿Sabes lo que tienes que hacer? Tienes que levantar tus manos y alabar a Dios. Aleluya, alaba a Dios. En medio de la prueba, alaba a Dios. En medio de la dificultad, alaba a Dios. En medio de la necesidad, alaba a Dios. En medio de lo que hay dolor en tu cuerpo, alaba a Dios. En medio de lo que esté pasando en tu familia, alaba a Dios. Comienza a alabar a Dios. Comienza a levantar tu voz a Dios. ¿Y qué crees que pasó? La palabra dice que hubo un terremoto en la cárcel con la magnitud de que se les cayeron, hermanos, se les cayeron las cadenas, se abrieron las puertas de la cárcel, todos los prisioneros. Este es un milagro, porque se abrieron las puertas de todas las. ¿Tú crees que no había ahí unos cuantos malvados? Estos estaban ahí por predicar el evangelio, pero ¿tú crees que no había ladrones ahí? ¿Tú crees que no había asesinos ahí en la cárcel? ¿Tú crees que no había acusados de algunas cosas que quisieran jugarse de una manera? Y cuando se abren las puertas de la cárcel y es sacudida por un terremoto, ¿por causa de qué? Por causa de que estaban alabando. Por causa de que estaban alabando. Por causa de que estaban glorificando a Dios. Por causa de que ahí, en medio de la circunstancia en que estaban, y cuando estaba alabando este licenciado, Dios le dice, te vas y te paras y le dices a ese monte. La palabra dice que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en la mar, y no dudar en su corazón, sino que creer en lo que dijera, lo que diga le será hecho. Se pararon enfrente de la casa y le hablaron a la casa y le dijeron, te vamos a rentar en $400 al mes. Yo estuve en la firma del contrato y se rentó por $400. Hasta que ellos decidieron que se iban a mover. ¿Dónde recibió esta información? Alabando al Señor. Hermano, es tiempo de que en tu casa tú estás orando por algo. Déjame decirte, tú oras por algo y en 2-3 minutos ya se te acabó todo lo que sabes pedir y cómo pedir y hacer. 5 minutos máximo dura tu oración para saber cómo, y oras de esta manera, y luego te recomiendo que comiences a orar en el Espíritu Santo. Y luego que estés orando en el Espíritu Santo, que de repente nomás comiences a alabar a Dios. Aleluya. Que levantes tus manos y comiences a alabar a Dios. Te alabo porque tú tienes toda sabiduría.
Te alabo porque tú tienes todo conocimiento. Te alabo porque tú sabes hacer las cosas. Te alabo porque tú, oh Señor, tú eres Dios y fuera de ti no hay quien salve. Aleluya. Oh, esto es un poder sobrenatural. Es un poder sobrenatural. Ve, el resto de la gente allá afuera se está comiendo las uñas, se está tronando los dedos, se está tratando de ir con el compadre, con todas las cosas que tiene, las palancas que tiene y todo. Pero tú como creyente necesitas ir a la fuente de tu salvación. Y la fuente de tu salvación no es solamente perdón de pecados. La fuente de tu salvación es provisión, es paz, es tranquilidad, es provisión, es todo lo que necesitas en tu vida. Jesús es todo lo que tú necesitas en tu vida. Amén. Dice, Dios usará, escucha esto, Dios usará lo que tienes en tu mano para bendecirte o librarte. Dios usará, muchos de ustedes, pero es que no tengo nada. No, sí tienes algo. Deja que el Espíritu de Dios te lo muestre. Deja que el Espíritu de Dios, es que, mira, ustedes, nosotros, el enemigo te está diciendo, es que tú no sirves para nada, es que tú no tienes nada, es que tú no logras nada, es que tú no sabes nada, es que realmente no tienes nada, realmente no has hecho nada. Realmente tú no tienes nada, no tienes ni de qué poner mano. Mire, déjeme decirle, si usted tiene la palabra de Dios, usted tiene algo en que echar la mano. Si usted tiene a Cristo, usted tiene todo. Si usted tiene a Cristo, usted tiene la respuesta. Si usted tiene a Cristo, usted tiene sanidad. Si usted tiene a Cristo, usted tiene provisión. Si usted tiene a Cristo, usted tiene el príncipe de paz. Si usted tiene a Cristo, usted tiene la multiforme sabiduría de Dios morando dentro de usted. Aleluya. Dios usará lo que tienes en tu mano para bendecirte o librarte. Quiero hacerte una pregunta. ¿Qué tienes en tu mano? Todos tenemos algo en nuestra mano. Todos tenemos algo en nuestras manos. El profeta le dijo a la viuda. Vino una viuda con el profeta. Se encuentra en... Aquí lo tengo. Segunda de Reyes 4, del 1 al 7. Quiero que vayas conmigo para ver esto. Porque te vas a identificar. Vas a ver cómo Dios usa lo que tú tienes en tu casa, lo que tú tienes en tus manos para traerte liberación o para poderte traer provisión. Ya estás en Segunda de Reyes 4, del 1 al 7. Dice, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo: tu siervo, mi marido, ha muerto. Se murió este hombre, esposo de esta mujer. Y mira en la condición en que la dejó. Tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Era un hombre que amaba a Dios. Era un hombre con un pacto con Dios. Era un hombre que servía a Dios. Pero se murió. Y mira la condición en que se encuentra. Y tú sabes que tu siervo era hombre temeroso de Jehová. Y ha venido el acreedor. Ha venido Electra por la lavadora. Ha venido Banorte por la casa. Ha venido Banamex por el carro. Dice, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Fíjate nada más, en el sistema del día, la deuda que se debía le daba derecho a quien le debías la deuda de venir a tu casa y tomar de tu casa 2 hijos, hacerlos siervos, o el número de hijos que se tomaran, hacerlos siervos y hacerlos trabajar hasta que se pagara la deuda que incurrió la persona que había muerto, la cabeza de ese hogar. Fíjate cómo está esta mujer. Después de estar sufriendo por la pérdida, después de quedar viuda, después de quedar sin el sostén de su hogar, ahora le pones arriba el estrés, la mortificación
de que ahora vienen los acreedores y se llevan 2 de tus hijos por siervos. Fíjate. ¿Te puedes ver cómo está en la situación en que está? Déjame decir que cuando estás en esa circunstancia no puedes pensar de nada más. Se te cierra el mundo. Se te van los jugos creativos. Your creative juices. Las cosas que te dan para planear, para estrategias, para hacer planes. Está cerrado porque se murió, hay muerte, hay dolor, hay toda incertidumbre, y ahora se van a llevar a 2 de mis hijos para que puedan pagar esta deuda. Y mira lo que le pregunta el profeta, y el profeta Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Y le dice: declárame qué tienes en tu casa. Di conmigo: declárame qué tienes en tu casa. Y le dice el profeta: declárame qué tienes en tu casa. Y ella le dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa. En otras palabras, no tenemos ninguna cadena de oro, no tenemos ningún reloj de precio, no tenemos nada que podamos vender. Tu sierva no tiene nada en casa. Le dice: sino una vasija de aceite. Era todo lo que tenía. Una vasija de aceite. Diga conmigo: una vasija de aceite. Una vasija de aceite. Y fíjate, le dice: tengo una vasija de aceite. Él le dijo: wow, ¿sabes con quién vino esta mujer? Esta mujer vino con el representante de Dios. Esta mujer vino con el siervo de Dios. Esta mujer vino con el profeta. Esta mujer vino con aquel que era el vocero de Dios para el pueblo. En el Antiguo Testamento, si tú necesitabas saber la voluntad de Dios, tú ibas con el profeta, y el profeta hacía una pregunta a Dios, y Dios le decía que te diera una respuesta, y él te daba la respuesta, y tú te ibas a hacer lo que el profeta te dijo. Tengo buenas noticias para ti hoy. En el Antiguo Testamento ibas con el profeta. En el Nuevo Testamento vas con el Espíritu Santo que está dentro de ti. El Espíritu Santo está dentro de ti. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? Ya no tienes que ir con un profeta. Todavía hay profetas. Todavía hay profetas en la tierra. Todavía hay voceros de Dios en la tierra. Y tienen diferentes unciones y tienen diferentes maneras de que Dios los usa. ¿Ok? Pero para que el hombre y el creyente, el cristiano, hoy en día no es bíblico que vaya con un profeta para recibir dirección. Hoy en día es bíblico que ese profeta te confirme lo que ya el Espíritu Santo te dijo a ti en tus tiempos con Dios. No es para que te dé dirección, porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ve, si viene un profeta y te dice: así dice el Señor, Olaf, vende tu consultorio y haz esto, y haz esto, y haz esto, y tú tienes que tener cuidado. Y hay gente, Olaf, que se han movido y venden todo. Pero Dios no te ha hablado a ti, Olaf, de que vendas el consultorio. Dios no le ha hablado a Miri, y ustedes dos no están de acuerdo de eso. Y si viniere un profeta, por más conocido que sea tu nombre, y te dice algo que Dios no te ha dicho, no es Dios. Puede estar hablando de su propia carne. Puede estar hablando de su espíritu humano y no del Espíritu de Dios. ¿Ok? ¿Están conmigo? Ay, hermano, pero es que Dios lo usa a ese hombre para dar palabras, y a veces es bien certero. Sí, a veces. A veces yo también estoy ungido y a veces no. Me gusta más cuando estoy ungido. Pero ¿saben una cosa? No pueden moverse personas
hacer lo que dice un profeta nada más porque él te dijo, sino Dios antes te ha dicho a ti en tu tiempo de oración con él. ¿Okay? Se lo voy a poner de esta manera. Por muchos años Dios trató conmigo principalmente, pero yo lo platicaba con mi esposa. Dios trató conmigo acerca de hacer cruzadas. Ha habido muchos tratos de Dios con nosotros en nuestra vida, pero este es el que quiero compartir contigo, porque Dios comenzó a hablar conmigo acerca de hacer cruzadas. Comenzó ya hace años. Y yo, algunos de ustedes ya me han escuchado, pero vale volver a repetir esto porque va a ayudar a alguien. Y yo comenzaba a ver lo que estaba en mi cartera. Y yo empezaba a decir, lo que está en mi cartera, yo no puedo hacer cruzadas. Luego empezaba a ver mis patrocinadores en Estados Unidos, personas que son seguidores del ministerio. Yo decía, yo no puedo, yo estaba viendo, yo no puedo hacer cruzadas. Cuestan más que lo que yo tengo. La iglesia IFAN, yo no puedo sacar dinero de allí para hacer cruzadas, no. En otras palabras, me quedaban otra vez, no puedo. Y un día, después de muchos tiempos, y Dios en diferentes maneras volvía a recordarme de eso, de las cruzadas, y me volvía a recordar, y me volvía a recordar. Y un día entramos a unas conferencias en la ciudad de Fort Worth, Texas. Y había un hombre dirigiendo la oración, Dale Gentry se llama, un profeta. Pero su ministerio ha sido de oración y ha sido un encendedor de avivamientos. Cuando fue el avivamiento de la ciudad de Fort Worth en la iglesia del pastor Bob Nichols, él vino, se movió de su ciudad y se vino, compró casa en Fort Worth y comenzó la oración a las 6 de la mañana todos los días, y estaban orando por una sola cosa, por un mover de Dios, por un mover de Dios, por un mover de Dios, hasta que en 1993, en ese año que se movió, en el 93, Dios usó un evangelista que se llama Rodney Howard Brown para venir a la iglesia del pastor Bob Nichols y estalló un avivamiento que tocó nuestras vidas. Y entramos Ernie y yo esa mañana un poco tarde, porque la noche antes la reunión había pasado de medianoche, y nos quedamos dormidos en el hotel, y entramos y nos sentamos a mero atrás, y mientras que él está dirigiendo la oración, donde está viendo, yo creo que hizo contacto conmigo y me vio y me dice, Gerardo, dice, te he estado esperando, dice, tengo una palabra de Dios para ti. Y me dice, ya pasamos al frente, y él me dice, ¿tú conoces a un hombre que se llama Cash Luna? Y le dije, no lo conozco personalmente, pero he estado en una de sus cruzadas en Celaya, Guanajuato, y un amigo de nosotros era parte del equipo y nos invitó a que fuéramos a Celaya a estar en la cruzada. Digo, Dios lo usa en toda Latinoamérica para hacer cruzadas al aire libre, salvación, sanidad, llenura del Espíritu Santo. Dice, a ese muchacho, dice, yo le di una palabra, dice, cuando él era solamente director de jóvenes en una iglesia en Guatemala. Dice, y hoy el Espíritu de Dios me dice que te dé a ti la misma palabra. Y dice, van a ser miles y miles y miles, dice, de almas las que vienen al reino de los cielos, dice, porque Dios te ha llamado, dice, para hacer cruzadas. Y nos dijo otras cosas de las cuales nos hemos recordado hoy en este día. Nos dijo otras cosas de las cuales ya Dios nos estaba hablando,
Pero ¿sabe lo que pasó? Cuando me recordó de las cruzadas, no me estaba dando noticias nuevas, no me estaba dando algo que yo no sabía, me estaba confirmando algo que Dios ya me estaba hablando. Y el profeta le dice a la mujer: declárame qué tienes en tu casa. Y ella le dice: tu sierva no tiene nada en casa sino una vasija con aceite. Y mira lo que le dice el hombre que está en la presencia de Dios, el hombre que tiene el Espíritu de Dios sobre él para hablar palabras de Dios. Y él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta. Diga conmigo: obedecer. Esto es bien importante, porque Dios te puede hablar, pero tu situación no va a cambiar a menos de que obedezcas lo que Dios te dijo cuando te habló. Dios te va a dar una instrucción, pero tú vas a tener que obedecer esa instrucción si quieres ver cambio. Y dice que ella y sus hijos se encerraron y ella comenzó a vertir. Fíjate, la vasija que ella tenía con aceite la empezó a vertir en otra vasija. ¿Qué quiere decir? Que la de ella se iba a vaciar, pero no en lo sobrenatural de lo que estamos viendo aquí, porque dice que se llenó la primera y la movió el hijo, y el otro le trajo otra olla y la comenzó a llenar, y se llenó la segunda, y se llenó la tercera, se llenó la cuarta, se llenó la 20, se llenó la 25, se llenó la 30, se llenó la 35, se llenó la 40, se llenó la 45, y el aceite seguía virtiendo de lo que ella tenía. Y luego les dice y le dijo: no hay más, ya se acabaron las ollas. Y le dice: tráeme otra vasija. Y le dicen los hijos: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Entonces cesó el aceite. ¿Sabes en lo que estaban viviendo ellos? En un ambiente sobrenatural. Esta viuda y sus dos hijos, en ese cuarto, encerrados con todas esas ollas, estaban en un ambiente sobrenatural. Gloria a Dios. En un ambiente sobrenatural. Tú puedes estar en un ambiente sobrenatural adorando a Dios. Tú puedes estar en un ambiente sobrenatural y Dios te dice que vayas y hagas algo, y el momento que te mueves a hacerlo, vas a ver la mano de Dios, vas a ver el poder de Dios en manifestación en tu vida, vas a ver la gloria de Dios. Dice: entonces cesó el aceite. Vino ella luego. Dice: vino ella luego y lo contó al varón de Dios. Vino y le dice al profeta, le dice: hice lo que me dijiste. Le pedí vasijas vacías a todos mis vecinos. Todos me prestaron vasijas. Empecé a vertir la vasija que yo tenía con aceite, y se empezaron a llenar, 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 y se llenaron todas. Y entonces cesó el aceite. Y le está contando esto. Y le dice el profeta, fíjate lo que le dice: ve y vende el aceite. Ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que queda. ¡Wow! Mira, Dios no solamente le dio para pagar la deuda, porque hay personas que dicen: no, es que no le puedes pedir a Dios, Dios nomás te da para lo que necesitas. No, hermano, no. Dios te da para tu sostén. Dios te da para tu familia. Dios te da para que puedas ayudar a otros. Dios te da para que tú puedas ser bendición. Dios te da para que puedas cubrir lo que necesitas y te quede. Y le dice: beben del aceite, paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivan del resto que queda. Gloria a Dios. Diga conmigo: eso es más que suficiente. Eso es más que suficiente. Va a pagar a los acreedores. Sus hijos ya no van a tener que estar de esclavos, de siervos, para pagar la deuda. Y ahora
ella y sus hijos, después de vender y pagar la deuda, les va a quedar para sostén para ellos. Ya conmigo, esto es sobrenatural. Esto es sobrenatural. Bueno, este hombre comienza a profetizar y nos comienza a decir: Dios te está llamando a hacer esto. Dios te ha dicho, te ha hablado acerca de esto. Otra parte de ello era: vas a empezar a viajar más. Y ya estábamos haciendo. Dice: vas a empezar a viajar más. Se van a empezar a abrir puertas. Para esto, estaba en Colorado y Andrew Womack me llama y me dice: tengo una palabra para ti, para tu esposa. Pasamos al frente y me dice: tu iglesia ya no son las 4 paredes en las cuales tú predicas. Tu iglesia desde este día en adelante es el mundo. Tu iglesia ya no van a ser las 4 paredes donde tú predicas. Tu iglesia desde hoy en adelante va a ser el mundo. Y César, tú has estado ahí, Tomás, tú has estado ahí, Miri, tú has estado ahí, Olaf, tú has estado ahí, algunos de ustedes han estado en las cruzadas. Llegamos a un lugar, por ejemplo, Zihuatanejo Guerrero, llegamos a ese lugar y las iglesias, la iglesia ya no es una iglesia de 150 personas, hay 1,000, 2,000, 3,000 gentes en una noche en el campo. En Juchitán, Oaxaca, 3,000 o 4,000 personas en un campo. Ya tu iglesia, ya tu iglesia no son las 4 paredes de tu iglesia. Ya tu iglesia no son las 4 paredes de tu iglesia. Ahora tu iglesia va a ser el mundo. Esa es otra parte. Una tercera parte involucra a los Estados Unidos. Fíjate el tiempo que se ha tomado para caminar estas palabras. Donde muchas veces nos equivocamos es que Dios nos da una palabra y creemos que es ya mañana. Y otros nos equivocamos en tratarla de hacerla suceder o tratar de hacerla que se cumpla. Tratar de hacer que se cumpla una palabra. Esa no es tu posición, esa no es tu responsabilidad. Tu responsabilidad es creer la palabra. Pero una cosa te digo, mi esposa y yo cuando Dios nos habló de esta manera, comenzamos a hablarlo, ella y yo, y lo comenzamos a compartir, y veníamos en la carretera y la compartíamos, y comenzamos a escuchar un libro en audio, porque veníamos en carretera casi todo el tiempo, que se llama No limites a Dios. ¿Alguien ha leído ese libro por Andrew Womack? Si no lo has leído, por favor, ponte de contacto con Tomás y te puede decir cómo. Ponte de pie, Tomás, para que vean. Dice No limites a Dios por Andrew Womack. Transformó nuestra vida. Gracias. Transformó nuestra vida. ¿Sabes por qué? Porque yo estaba viendo con mi mente cómo voy a hacer para hacer esto, cómo le voy a hacer para hacer esto. El momento que comenzamos a tomar pasos, el primer paso que tuve que hacer fue dejar la iglesia que estaba pastoreando en Ciudad Victoria. Ese fue el primer paso para poderme mover hacia cruzadas. Dejar una iglesia. Ahora, man, en lo natural, ¿ok? Usted va a dejar una iglesia de 2,500 a 3,000 gentes que se reúnen ahí por domingo, ¿ok? Un programa de televisión, un programa de radio, dando clases en el Instituto Bíblico, saliendo a viajar a diferentes lugares, predicando en diferentes partes del mundo, un sueldo fijo. Y Dios te dice, déjalo. ¿Por qué? Tienes que ser obediente. Tienes que ser obediente. Y mira, déjame decirte una cosa. Cuando tomamos la decisión de dejar, el pastor Bauman me dijo, por un año
te voy a dar tanto por mes, por un año te voy a dar tanto por mes para que tengas una base económica. Y muchas gracias. Yo ya tenía 20 años de estar predicando ahí, de servirle a él. Todavía es mi pastor. Aún sigue siendo mi pastor. Es más, en unas semanas yo voy a estar allí predicando en la escuela bíblica. Tomé la decisión de dejar. Vamos a usar un número, ¿ok? Nomás para una referencia. Porque en lo natural estás dejando todo esto y te vas a mover a un lugar donde no tienes nada, ¿ok? Donde tienes que empezar de ceros, pero estás siguiendo a Dios. Vamos a usar un número nomás para que puedan ustedes tener una idea. Vamos a usar 20,000 pesos al mes, ¿ok? Vamos a usar eso. Salimos de ahí y nos movimos para establecer el ministerio, porque lo primero que vinimos a hacer aquí en Pachuca Hidalgo fue establecer las oficinas de Aviva el Fuego. ¿Okay? Lo primero no fue la iglesia, lo primero fue las oficinas de Aviva el Fuego aquí en Pachuca Hidalgo. Es más, yo no tenía en mente empezar una iglesia en Pachuca Hidalgo. Era solamente una base. Eso es otra historia, algunos de ustedes ya la conocen. Pero cuando salimos de ahí, en lo natural parece que nomás 20,000 pesos es lo que tenemos por mes. Pero déjame decirte lo que pasó. Cuando salimos de ahí, nuestros ingresos fueron a 3 veces. 3 veces. Eso. Yo empecé a viajar, empecé a salir, empecé a viajar en Estados Unidos, aquí en México, en Europa, en diferentes países predicando el evangelio, y regresábamos a la base, regresábamos aquí. Y luego Dios, otra vez, ¿cómo nos guió Dios? ¿Cómo nos guió Dios para poder empezar Iglesia Fuego a las Naciones? AIFA. ¿Cómo nos habló Dios? Por su Espíritu. Es más, le habló, le empezó a hablar a mi esposa y ella me lo compartió, y luego Dios me empezó a confirmar. Y algunos de ustedes han escuchado que yo les digo que cada vez que, después de que hubiéramos estado hablando de esto, cada vez que nos bajábamos del Arco Norte rumbo a Pachuca, yo podía literalmente escuchar las voces de personas que decían: hay gente que te está esperando en Pachuca Hidalgo, hay gente que te está esperando en Pachuca Hidalgo. Ustedes son ese alguien que nos estaba esperando en Pachuca Hidalgo. Amén. Aleluya. Y hay gente que nos está esperando en otras ciudades. Hay gente que nos está esperando en otros países. Hay gente que nos está esperando. Aleluya. Porque lo que tú traes dentro va a traer liberación. Lo que tú traes dentro va a traer sanidad. Lo que tú traes dentro va a traer prosperidad. Aleluya. Aleluya. ¿Y sabes qué? Ha sido una aventura de fe. Ha sido una aventura de fe seguir a Dios. Ha sido una aventura de fe ver la mano de Dios. Ha sido una aventura de fe oír la voz de Dios y seguir lo que está diciendo y ver los resultados. ¿Qué tienes en tu mano? Para empezar, IFAN, aquí, lo único que teníamos en mano era un mes de renta y un mes de depósito en nuestra cuenta bancaria entre ellos. Y esta bodega no tenía esas paredes, no estaban ahí, estaba la de atrás donde están los baños. Eso no estaba ahí, todo eso, nada más esa pared estaba ahí. ¿Okay? Esto no estaba aquí, eso no estaba ahí, todo eso frente no estaba. Era una bodega de mueblería, una mueblería, creo que era La Estrella. ¿Ok? Y yo estoy predicando en Moldova. Moldova está entre Ucrania y Rumania, en Europa. Estoy predicando con el pastor Don Clowers
Y yo dejé a Víctor, que nos está ayudando, él y Saraí ahorita nos están entrenando. Gracias a todos los que están tomando los entrenamientos para ser maestros de escuela dominical. ¿Okay? Muchas gracias a cada uno de ustedes. Y si usted se interesa, todavía hay espacios para poder, porque todo es importante. Los que ministran a los niños, allá no nomás los entretenemos, les enseñamos la palabra. ¿Okay? Y Víctor y mi yerno Dustin andaban viendo bodegas, y en la noche cuando yo llegaba al hotel ya me tenían varias bodegas, fotografías y todas las dimensiones, metros cuadrados, ubicación y todo. Y ¿sabes una cosa? Yo veía las fotos y le hacía así a la iPad hasta llegar a mero abajo. ¿Qué crees que andaba buscando yo? ¿Qué crees que andaba buscando? ¿El qué? El precio. Muchos de nosotros no hacemos nada antes de ver el precio. Ahora, no teníamos miembros para empezar una iglesia. Teníamos a Víctor y a Saraí, Gerardito. Y teníamos a Dustin, Mimi y Sophie. Y a todos esos yo les tenía que pagar sus quincenas, porque eran mi staff. ¿Ok? Y fíjate lo loco de esto. Fíjate lo absurdo de esto. Que vas a empezar una iglesia porque Dios te dijo, pero no tienes gente. Y luego te vas a rentar una nave, una bodega, y nomás tienes el depósito y la renta de un mes para hacerlo, y te dice, el doctor te dice, nomás le doy 15 días y luego ya comienza a pagar renta. Dice, tiene 15 días sin pagar de renta, y luego ya en la primera ya empieza, y tienes 15 días para hacer todo esto. ¿Y el dinero? ¿Sabes una cosa? Hermano, déjame decirte una cosa. Dios, ya conmigo, Dios empezó a moverse. Aleluya, aleluya. La gente empezó, amigos de diferentes ciudades, pastores de diferentes ciudades, nos empezaron a hablar. Oye, veo que vas a empezar una iglesia, ¿qué te hace falta? Ya le decía, ahí te va, yo te voy a mandar. Oye, voy a empezar esto, vamos a hacer esto, ahí te voy a mandar. Oye, Dios me habló y me dijo que te mandara esto. Para cuando acordamos, ya teníamos plataforma, mira, déjame decirle, tenemos una consola, es Behringer, es Behringer. Ahorita el de la casa de música le dijo a Dustin, lo que hagas no te deshagas de ella, dice, porque no hay de esa calidad digital, dice, y aunque tenga unos problemitas se los puedes corregir, dice, pero no puedes comprar algo mejor que ese. Empezamos con lo mejor. Las bocinas nos compró 2 bocinas, Trey y Arlene, las sillas, todo. No teníamos sillas, no teníamos nada. ¿Cómo empezamos? Con una palabra de Dios. Dime, ¿qué tienes en tu casa? Lo que teníamos en la casa era solamente el primer mes de depósito y la primera de renta. Y ahora han pasado ahora en julio, ya son 8 años. 8 años en julio, nunca, ni en medio de la pandemia, ni siquiera en la pandemia les pedimos que nos bajaran la renta. Hemos estado pagando lo mismo cada mes durante la pandemia, cada mes, hermano. Yo conozco iglesias que los pastores le bajaron el sueldo a sus empleados de la iglesia a un 50%. En IFAN no bajamos el sueldo de ninguno de nuestros empleados durante la pandemia ni después de la pandemia. Hermano, debo decirle una cosa, porque esta iglesia no es de Gerardo, no es de Ernestina, no es de Dustin, no es de Mimi, no es de Tomás, no es de Karina, no es de ningún hombre. Esta iglesia es del Señor Jesucristo, y Él dijo, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aleluya. Dios es un Dios fiel, Dios es un Dios poderoso, y Dios, aleluya, tiene más. Hay más de Dios para nosotros, hay más de Dios para nuestras vidas, hay más.
Hay más. Aleluya. Porque hay más familias que necesitan ser salvas. Hay más familias que necesitan ser restauradas. Hay más familias que necesitan ser prosperadas. Hay más familias. Y déjeme decirle una cosa. Dios no manda castigos para confirmarte a ti que tú estás en la voluntad de Dios. O Dios no te manda tiempos difíciles a ti para decirte que estás en la voluntad de Dios. Ahora, hay cosas que suceden, hay dificultades, enfrentamos retos, pero no es Dios el que los está enviando para hablarte. Dios usa su palabra para hablarte. Dios usa su Espíritu Santo para hablarte. Porque déjame decirte una cosa, hay gente que se enferma y el pastor le dice, es que Dios te está tratando de enseñar algo, hermanita. Es que Dios te está tratando de enseñar humildad. Y se muere la hermanita, entonces no aprendió. ¿Sí me entiende? Sí, ¿verdad que como que no encaja? Sí. Entre más sufres, más espiritual eres. No, mano, no. Entre más caminas en la palabra y haces lo que dice la palabra, más espiritual eres. Voy a quedar aquí un ratito porque algunos de ustedes me están viendo un poquito así como que... Sí. Es que el pastor te dice, si no haces lo que dice la palabra, te va a castigar Dios. Te pasa algo y te dice, te castigó Dios. Examina tu vida, alma. Examina tu vida. A ver cómo estás viviendo. ¿Sabes que lo que tú estás viviendo, lo estás viviendo porque tú tomaste decisiones? Lo que tú estás viviendo, si no tienes cuidado, tú tomaste decisiones y esas decisiones tienen consecuencias. Quiero ir a Deuteronomio porque necesitas ver esto. Deuteronomio. A los cielos y a la tierra llamo hoy como testigos contra vosotros. Está en Deuteronomio 30, 19 o 28. Déjame ver. Ya. Ahorita ve Deuteronomio. Sí. Deuteronomio 30, 19. Escúchame. No voy a pedirte que levantes la mano en esto porque no quiero que levantes la mano, pero allá dentro de tu corazón tú puedes levantar tu mano y mantenerla abajo. ¿Cuántos de ustedes creen que Dios es soberano? Yo creo. Soberano. ¿Cuántos de ustedes creen que Dios toma todas las decisiones para tu vida y lo que tú estás viviendo es toda la voluntad de Dios que tiene para ti? No levante la mano. Pero piensen. Dios es soberano, sí. Pero te voy a leer un versículo que te pone a ti en posición de responsabilidad y no a Dios por lo que estás viviendo. Voy a leer una escritura que te pone a ti en una posición de responsabilidad y no a Dios por lo que está aconteciendo en tu vida. Deuteronomio 30, 19 y 20 dice, a los cielos, imagínate, usemos nuestra imaginación ahorita, está Dios parado delante del hombre y dice, a los cielos,
Hoy me encantaba cuando cantaban los muchachos, creaste las galaxias. Con su palabra creó las galaxias. Está grande eso. Si los cielos te obedecen, yo también. Dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros. Esta es una corte, un tribunal. Dios está parado y dice, he pedido como jurado y como testigos. Dice, ¿a quién? Wow, a los cielos, dice todo. Dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y mira lo que dice Dios. Escoge. Escoge. Te voy a dar un consejo. Cuando te pidan que escoge el mejor. Porque Dios dijo, escoge. Es tuyo. Ya lo escogiste. ¿Okay? ¿Está bueno? Y una vez llevas a tu esposa a comer unos pollitos, tomar algo. Okay. Ahora, espérame. Dice, ¿sabes por qué escogió el más pequeño? Manera de pensar. No quiero ser ventajoso. No quiero que piensen que... ¿Te fijas como tus pensamientos te llevan a vivir donde tú vives? La primera vez que una persona me dijo a mí, pastor, vaya a la agencia, busque una camioneta, cuando la encuentre, me dijo, una camioneta nueva. ¿Te acuerdas? Me dice, era una mujer de Matamoros, de negocios. Nos habló, nosotros ni vivíamos en la ciudad, nos habló y nosotros estábamos orando porque necesitábamos un carro. Nosotros no estábamos orando en voz alta. Ella está en Matamoros, 310 kilómetros, no llega mi voz. Pero yo estaba hablando con Dios, Dios, necesito una camioneta. Necesito una camioneta nueva. Me habla esta persona y me dice, ¿podrías venir a orar por mi hermano? Dice, ¿cuándo tienes viaje a la frontera? Le digo, mira, en unos 8 días yo voy a la frontera. Dice, por favor ven, dice, y ora por mi hermano. Y nos fuimos en el carro que teníamos. No voy a entrar en detalle, pero ya necesitaba ser reemplazado. Y me estacioné en la calle porque una colonia un fraccionamiento muy bonito en Matamoros, una casa hermosa. Y dije, no hombre, les voy a manchar todo la cochera con aceite, mejor me estacioné en la calle. Y me estacioné en la calle y fuimos y oramos por su hermano y llegando a la casa de ella, da la vuelta, fuimos en su camioneta y se abre la puerta y se mete adentro de la cochera, se cierra la puerta y me dice, pastor, dice, quiero que vaya y busque una camioneta nueva. Cuando la encuentre, me llama, me dice cuánto cuesta, incluyendo los impuestos, traspaso, puesto a nombre de usted y todo. Me llama y me da el número y yo le voy a hacer un cheque de caja y usted lo lleva y paga la camioneta. ¿Qué crees que hice yo? Híjole, íbamos con las niñas dándole gracias a Dios y todo. Voy a la agencia de carros y ¿a dónde crees que me meto?
¿A dónde? A los usados. No, pero a los usados. ¿Y sabes qué? El Espíritu Santo no se metió en el asunto. Vi una camioneta, estaba hermosa la camioneta, tenía 30,000 kilómetros. Dices tú, está nueva para ti, pero ya está usada, no es nueva. Pero yo, por mi manera de pensar, me dieron el precio, me dieron el impuesto, le llamé, me hizo el cheque, dice, vente a Matamoros a recoger el cheque. Ya fui, dejé el cheque a la agencia, me entregaron la camioneta y saliendo de la calle de la agencia con la camioneta, el Espíritu Santo me dice, ¿notas que ella no te dijo que compraras una camioneta usada? Te dijo que compraras una nueva. Me dijo, por tu mentalidad, dice, te quedaste con un vehículo usado. Fue el último. Que fue lo último. De esa manera. ¿Listos para leer? ¿Quién me quitó el reloj de allá? Con razón yo sigo con bastante cuerda. Ok, ya dice que tengo 0 ya de tiempo. Perdón. Sí, se va el tiempo tan rápido, ¿verdad? ¿Me das un minutito? Dice, a los cielos y a la tierra llamo hoy como testigos contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Fíjate nada más, tus decisiones no solamente te afectan a ti, tus decisiones afectan a tu descendencia después de ti. Fíjate, y Dios te da un consejo, te pone vida, muerte, bendición, maldición, y te da un consejo. Escoge pues vida para que vivas tú y tu descendencia tras de ti. Dice, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz, siguiéndole a Él. Él es vida para ti. Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac, Jacob, que les había de dar. ¿Sabes qué? Dios no toma decisiones por ti. Dios te deja a ti decidir. Dios te dio libre albedrío para que tú puedas decidir por ti mismo. Dios te deja. Por eso es que es necesario que tú sepas lo que dice la palabra de Dios. Porque cuando sabes lo que dice la palabra de Dios, puedes hacer lo que dice Dios. Y no tienes que estar pensando, ay, es que voy a ser ventajoso. Ay, es que ¿qué van a pensar de mí? No, la palabra te dice lo que tú puedes escoger. La palabra dice que Él quiere cumplir todos los deseos de tu corazón. La palabra dice que si te deleitas en Jehová, Él te concederá las peticiones de tu corazón. La palabra dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, que tú seas prosperado en tu negocio, que tú seas prosperado en tu trabajo, que tú seas prosperado en tu familia, que tus hijos sean prosperados, que todo lo que pones tus manos para hacer prospere y que tengas salud, que camines en salud divina, que camines en vida, aleluya, que la vida de Dios esté manifestándose en tu vida, amén. Eso es lo que Dios quiere para ti. Pero hay un pensamiento que dice en la iglesia que eso es lo que te toca vivir, confórmate, eso es lo que Dios trazó para tu vida. No. Eso es lo que, si naciste en el barrio equivocado, ahí te vas a tener que quedar. Hermano, hasta hay sociedades que viven bajo este mismo pensamiento. En la India tenemos el sistema de caste. ¿Cómo se dice en español? ¿De castas? Ok, si tú eres un pepenador, en la India tú no puedes desear ser nada más. Tú vas a ser un pepenador porque tu familia, eso es donde naciste, ahí te vas a quedar.
Si tú eres pobre en tu familia, ahí vas a quedarte en la India, porque ese es el sistema de creencia, ese es el sistema en que estás viviendo. Ese es un sistema en que si tú naciste en una familia que son licenciados, tú vas a ser licenciado. ¿Por qué? Porque eso es donde naciste. Si tú naciste en una familia de doctores, tú te vas a quedar en esa línea. Pero ¿saben una cosa? Aleluya, la palabra de Dios, no importa dónde naciste, cuando tú te vuelves una nueva criatura, Dios tiene un plan y un propósito para tu vida que excede todos tus pensamientos, que excede tus sueños más locos, que excede todo lo que tú has pensado. Dios tiene más para ti que lo que tú te puedes imaginar, porque la palabra dice en Efesios 3 versículo 20, dice: aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o aún entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Aquel que es poderoso, ese que es poderoso es Dios, y Él está a tu favor. Él te ama a ti. Él tiene un plan para ti. Aleluya. No dije que no vas a tener retos en la vida. Hemos tenido retos en la vida. No dije que no va a haber conflictos. Hemos tenido conflictos. Pero somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Cuando enfrentamos dificultad, vamos a la fuente de toda salvación. Cuando enfrentamos escasez, vamos a la fuente de toda provisión. Cuando enfrentamos algo imposible, vamos al que con el hombre es imposible, pero para Dios todo es posible. Amén. Aleluya. Aleluya. No hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para tu Dios. Si tú has tenido un deseo en tu corazón, es muy probable que ese deseo haya sido puesto ahí por Dios, porque Él es el que tanto te da el querer como el hacer su perfecta voluntad. En el Antiguo Testamento, bajo un pacto de obras, Jacob le dice: ya no quiero ser un engañador, yo ya no quiero ser esto, ya no quiero vivir de esta manera, ya no quiero que me cambien el sueldo 10 veces. Pero la bendición seguía viniendo como quiera. Pero algo cambió cuando él tuvo un encuentro con Dios y luchó con el ángel, y el ángel le pegó en su cuerpo y lo descoyuntó de la cadera, y él manqueó el resto de su vida. Pero desde ese momento en adelante, la bendición de Dios fue sobreabundante sobre su vida. Protección vino sobre su vida. Su hermano, que estaba enojado contra él y que lo quería matar, al fin está allí y viene y lo recibe y lo abraza y lo besa. Oye, lo quería matar antes. ¿Qué cambió? No cambió el hermano, cambió Jacobo. Pero cuando Jacobo cambió, cambió el hermano. Cuando cambias tú, cambian las circunstancias. Cuando cambias tú, cambian tus situaciones. Cuando cambias tú, cambian tus problemas. Cuando cambias tú, cambian todas tus situaciones.